Buenos días, damos comienzo a esta sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Leganés con el objetivo de debatir y en su caso aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para el año 2022. Tiene la palabra la señora Guillón. ¿Quién tiene encendido el micro? Ahí encendido a fondo. Ya se va, ¿vale? ¿Necesita hablar, señora Guillón? No. Mira, Virginia, perdona. Virginia, mira a ver si funciona ese micrófono, por favor. ¿Tampoco funciona? Buenos días, damos comienzo a esta sesión extraordinaria del Pleno de debatir y en su caso aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el valor de los terrenos para el año 2022. Tiene la palabra señor Guillón. Venga, chicos, esperamos un minuto. ¿Alguien tiene el micro? Encendido a fondo. A ver, por favor, si funciona. No. Pues cambiamos entonces. ¿Cómo funciona? Ah, sí, sí funciona. Bueno, pero está todo eso. Lo ponemos ahora. Si los derechos son. Mira, perdona, ¿funciona tu micrófono? Sí. ¿Para que funciona? Por la instaladora funciona. No, no, se suspende, no, se suspende. Ahora funciona. Sí. Un segundo, a ver si ya. Si todo funciona. Claro, sí, esto sí. Por favor, mira. Ahora funciona, venga. Sí, cualquiera. Un segundo. Buenos días. Y traemos el expediente para la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora de impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para 2022. Como ya les he explicado y comentado, hemos comentado en la comisión plenaria, este impuesto es un impuesto que a lo largo de los años pues, ha ido sufriendo una serie de sentencias que ha ido modificando, que se han ido modificando los distintos artículos del impuesto, de lo que figura el articulado de la ley de haciendas locales. Ha sido un impuesto controvertido a lo largo de los años y, pues, motivo de ello, ha tenido principalmente, ha sufrido tres sentencias importantes, una del Tribunal Constitucional en el 2017, otra también del Tribunal Constitucional en el 2019 y la última ha sido la del 2021. Ante la situación, y solamente con unos días de diferencia entre la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo que hacía era, básicamente lo que hacía era solo depender de la fórmula para hacer el cálculo de este impuesto, el gobierno
periodo, establece un periodo de 6 meses para que las entidades locales adaptemos las correspondientes ordenanzas que regulan el tributo en los distintos ayuntamientos. La ley, o sea, el decreto ley 16/2021 que introduce unos nuevos sistemas de determinación de la base imponible, donde el contribuyente puede elegir entre dos métodos. Uno es la estimación objetiva y otro es la estimación directa. Si recuerdan, ya en una modificación, una moción que se trajo al Pleno, ya estuvimos hablando precisamente cuando surgió esta sentencia, ya estuvimos hablando y se estuvo indicando de una forma pormenorizada cuáles eran estos cambios. Pero tiene el expediente, no creo que sea necesario volverlo a comentar, pero en resumen, ¿qué hemos modificado en nuestra ordenanza? En resumen, las modificaciones han sido: se suprime, hemos suprimido la estructura de capítulo, sección, y hemos dejado solamente la estructura de artículos, que la hace más fácil, más manejable y más acorde a la situación actual. Se ha hecho una adaptación de esto de la ordenanza al contenido literal del Real Decreto Legislativo en lo referente al hecho imponible, a los sujetos pasivos, a las verificaciones y a los sujetos en su juicio. La adaptación del texto de la ordenanza al Real Decreto, también se hace en cuanto a lo referido a la base imponible y a la usuario horaria. Se ha mejorado la duración, se han simplificado, los trámites administrativos, se han suprimido una serie de articulados que en unos casos se han concentrado en algún artículo concreto y en otros exactamente se ha suprimido en resumen, porque no tenía ningún sentido y era redundar sobre el propio contenido de la ley. Se ha eliminado algunos artículos relativos a temas de inspección, recaudación y acciones que tampoco tenían mucho sentido que estuvieran en la ordenanza, así más lo han estimado los técnicos, y se introduce una disposición adicional al objeto de concretar la manera de determinar las imponibles antes de la entrada en vigor del Real Decreto hasta la adaptación de la ordenanza. Desde un tipo de vista cuantitativo se mantiene el tipo de gravamen vigente variará en función del periodo de tiempo transcurrido desde la primera transmisión y no se introduce en la ordenanza el coeficiente reductor puesta a la norma, que es el correcto, que nosotros hemos tomado la decisión de no hacerlo, también de la Comisión Plenaria. La causa es que lógicamente porque la propia sentencia ya hace una bajada, digamos, de esos ingresos por las usuarias a las entidades locales o de la ley. Entonces hemos estimado que en este momento hacer una bajada aún superior realmente no interesa, no era conveniente para los ingresos del ayuntamiento y es algo que está ahí y que mientras que se mantenga en el Real Decreto, pues de futuro, si se estima conveniente, pues se puede hacer esa modificación. Básicamente, este es el contenido de la nueva ordenanza, de este proyecto que traemos, para lo que les pido pues un voto favorable. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Comienza la señora Tejero. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues tal y como ha comentado la señora Illón, es un impuesto que ha sido a lo largo de los años muy controvertido. Lo que quiere decir es que ya la justicia ha dicho en varias ocasiones, y ya la última fue el Constitucional, que este impuesto pues no cumplía la ley, con lo cual hemos estado cobrando a muchos vecinos de forma ilegal un impuesto que para Vox, por supuesto, es excesivo y que lleva en su programa derogar. Por eso el voto va a ser en contra de la modificación, porque Vox estaremos siempre en la línea de derogar al menos este impuesto. Y me preocupa sustancialmente que en una de esas frases lo que dice que no se va incluso a hacer el coeficiente de reducción porque no interesa para los intereses de los ingresos del ayuntamiento.
Ya, pero tenemos que velar por los intereses de los vecinos. Y los vecinos, no es lo mismo el ayuntamiento que los vecinos. No, si en este momento que estamos pasando le pregunta a cualquier vecino si le interesa o no que le bajen los impuestos, seguramente va a decir que sí. Es lo más normal cuando tienes un problema, que no hacemos nada más que pagar impuestos, como se está viendo, y de una manera absolutamente creciente. Entonces, pues me reitero, es un impuesto controvertido porque ha sido en numerosas ocasiones ilegal. Y también tenemos la duda que vuelva a pasar esto con este impuesto de la manera que se está legislando. Así que por parte de Vox lo que solicitaremos será que se derogue este impuesto y si no, pues lo llevaremos en el programa electoral y por eso el voto contrario a esta modificación. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Ciudadanos, simplemente Sí. Señora Cano. para posicionar nuestro voto a favor. Gracias. Señor García, a ver si funciona. Sí. Sí, parece que sí. Gracias, buenos días. Bueno, efectivamente hay varias sentencias de los tribunales que han provocado que la normativa tenga que cambiar. Esto no quiere decir que el impuesto sea ilegal, ni injusto, ni nada de estas cuestiones, sino que requiere un cambio, porque lo que estaba suponiendo es que se tuviera que pagar plusvalía, aunque realmente no se hubiera generado. Eso no quiere decir que no haya que pagar impuestos, porque venimos escuchando constantemente que hay que bajar los impuestos, que bajar los impuestos crea empleo y este tipo de cuestiones que no son más que mantras de parte, porque es evidente que de alguna forma hay que financiar los servicios públicos. Tenemos el hospital, tenemos los centros educativos y todo este tipo de cuestiones que se financian con impuestos. Siempre proponen bajar los impuestos, pero cuando gobiernan los suben. Es una paradoja que habría que estudiar. Nos parece que hay una cuestión muy relevante que supone la modificación de la norma y que es que van a ser gravadas las plusvalías que se producen en menos de un año. Es decir, aquellas en las que la fecha de adquisición y la de transmisión tiene lugar dentro de un año, que precisamente son las que mayormente eran operaciones especulativas que entendemos que hay que combatir. Es por eso que se corrige de esta forma una deficiencia que tenía en el sistema de determinación de la base imponible. Es decir, que se va a tener que pagar plusvalías en los procesos claramente especulativos, lo que bajo nuestro punto de vista representa un avance para impedir que nadie pueda especular con el terreno. Lo que tenemos que decir sobre el expediente que nos traen, pues que una vez más nos viene con hechos consumados. Hoy lo van a sacar adelante en este pleno sin haber dado ninguna oportunidad a la oposición ni de estudiarla en detalle ni de hacer propuestas. Lo que nos trae pues a pensar lo que venimos pensando toda la legislatura, ¿no? Cómo entiende este gobierno local la democracia y la participación. Es un expediente complejo, extenso y que requiere un análisis muy pormenorizado, ¿no? Por tanto, pues desde nuestro grupo municipal vamos a proponer que quede sobre la mesa, que se nos dé un plazo más largo para poder analizarlo, ¿no? Se daban 6 meses a las entidades locales para comenzar a desarrollarlo y aquí se ha comenzado casi al límite, casi cuando ya se estaba acabando ese plazo, que es verdad que el plazo no obligaba a tenerlas, pero sí obligaba al menos a iniciarla, ¿no? Y se está iniciando al final del proceso, lo que nos da que pensar pues que se hacen las cosas deprisa y corriendo como los malos estudiantes, ¿no? También tenemos que lamentar que, aunque no sea obligatorio, no hayan concedido a las vecinas y vecinos un periodo de exposición pública y alegaciones para quien estuviera interesado o tuviera propuestas. Como ya digo, no es obligatorio, la ley no obliga a que se haga, pero nos parece que llevar estas acciones a espaldas de vecinos y vecinas, pues lo que hace es alejarles de la política, algo que evidentemente solo beneficia a quien quiere mantener este status quo, no a quien quiere cambiar las cosas que no funcionan en esta sociedad, ¿no? Nos preocupa también la reducción de ingresos para las arcas locales que va a suponer la aplicación de estas sentencias en la ordenanza y, sobre todo, que acabe recayendo pues en aquellos vecinos o aquellas vecinas que tienen menos capacidad económica, que son los que más utilizan los servicios públicos y que se puedan ver afectados por esta reducción de los ingresos, ¿no? También nos gustaría que pudieran garantizar desde el Gobierno que se vaya a gestionar de forma correcta el cobro de este impuesto, que se organicen bien los procedimientos y que de verdad se pueda comprobar si efectivamente no hay un incremento de valor y que no se deje de cobrar el impuesto en el caso de que sí lo haya habido,
porque lo que frente a lo que está proponiendo la derecha, nosotras sí que defendemos unos impuestos justos y progresivos que se paguen en función de la capacidad económica, ¿no? Bueno, ya ha dicho en la comisión la señora Illón que el proyecto de presupuestos ya contempla esta minoración de los ingresos que vamos a tener, pero sí que tenemos que criticar que esta previsión de ingresos sea profundamente regresiva. En su proyecto de presupuestos, los impuestos directos descienden en la previsión y aumentan los indirectos. Como saben, los impuestos directos son los más justos porque se pagan en función de los ingresos, del patrimonio de cada persona y son los que deberían subirse si queremos tener más justicia social en nuestro municipio. Los indirectos, ya saben, son los menos progresivos porque los paga igual quien tiene un salario de 3.000 que el que tiene un salario de 1.000 y evidentemente no tienen las mismas capacidades de abonar los impuestos, ¿no? Bajo nuestro punto de vista se deberían bajar los indirectos y subir los directos. Por tanto, proponemos eso, que se vote, que el expediente quede sobre la mesa y en caso de que no sea así, pues nuestro voto será en contra. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. Gracias. Como bien ha señalado usted, señora Illón, teníamos que adaptar la ordenanza del impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a lo que ha establecido el Real Decreto, que al final pues, establece las reglas en adaptación a lo que ha dictado la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que es verdad que yo cuando presentaron este expediente tenía la esperanza, digo, que a diferencia de lo que sucedió cuando tramitaron todas las ordenanzas en el año 2020, que en aquel momento les recuerdo que hubo alegaciones tanto por los diferentes grupos de la oposición, así como por diferentes entidades vecinales y entidades empresariales, y le recuerdo que usted no hizo caso a ninguna, el equipo de gobierno, pues tenía ahora la esperanza de que iban a aplicar algún tipo de bonificación y que iban a aprovechar la ocasión para practicar algún tipo de bonificación. Porque es verdad que ha habido una modificación de lo que es la legislación del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, pero el artículo 110 sigue vigente y, por tanto, el 110 sigue vigente y el 108 sigue vigente y, por tanto, se pueden aplicar una serie de bonificaciones en los casos de herencia. En los casos de herencia caben esas bonificaciones. Es cierto que ustedes en el artículo 7 plantean unas bonificaciones en función del valor del terreno, pero es que es curioso que esas bonificaciones que plantean solamente son aquellas situaciones en las que el heredero vive con el causante, es decir, con el fallecido, cosa que evidentemente, seamos sinceros, el 95% de la población de Leganés pues no vive con sus padres cuando fallecen y evidentemente tendrían que pagar el impuesto. Por tanto, al final es una bonificación ficticia que no van a aplicar, que podríamos discutir si estamos de acuerdo o no en esa progresión. Ya sabe usted que nosotros desde el Partido Popular aplicaríamos una bonificación del 95%, ya hicimos las alegaciones en su día cuando nos presentaron las ordenanzas y ya le anuncio que volveremos otra vez a realizar las alegaciones en el mismo sentido, pero que incluso si se hubiese visto por su parte algún tipo de diálogo, algún tipo de cortesía parlamentaria para poder llegar a algún tipo de acuerdo, se podría incluso haber valorado lo que usted plantea o esa intención que plantea que es incumplible desde un punto de vista práctico. Por tanto, ya le adelanto que vamos a votar en contra de esta propuesta que ustedes nos realizan porque evidentemente va al final en lo que ustedes nos están planteando año tras año con los impuestos que aquí plantean, el crujir al final a los vecinos y esa teoría de que paguen más los ricos y menos los que menos tienen, concretamente con este impuesto en una ciudad como Leganés, donde la mayoría de la población lo que viene a heredar es un piso, una vivienda de un barrio de la zona, no estamos hablando ni de ricos ni de pobres y entendemos que no aplican de una manera coherente esa bonificación que plantean. Por tanto, ya le digo que le adelantamos que vamos a votar en contra de esta iniciativa y también le adelantamos que presentaremos unas alegaciones a esta propuesta de ordenanza. Gracias, señor Delgado. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me comentan que las personas que están intentando ver el pleno por Internet están teniendo problemas de sonido y no lo están pudiendo seguir con normalidad. Pues insto a que se pueda solucionar o, no sé, luego en la difusión que se pueda arreglar
el aspecto técnico para que los vecinos puedan seguir este pleno con normalidad. Y en cuanto a este expediente, pues estamos ante uno más de los habituales de este equipo de gobierno, que, como ya han dicho otros grupos políticos, pues demuestran su talante democrático, que es escaso, por no decir nulo. Ya está todo preparado, está todo cocinado y nos lo traen aquí para que, pues como ya tienen los votos garantizados, salga adelante. Nosotros recordamos que ahora va un periodo de exposición pública de 30 días para que presenten tanto los grupos políticos, entidades y vecinos sus alegaciones. Nosotros, obviamente, las vamos a presentar y consideramos que no entendemos. Hemos oído las explicaciones de la señora Illón en la comisión que acabamos de tener. No entendemos por qué no se ha aplicado ninguno de los coeficientes reductores que la propia ley permite en un tributo que, como todo el mundo coincide, es sobradamente polémico y en el que hay muchas discusiones incluso sobre la justicia de poner un impuesto a la plusvalía, y más en casos como ya se ha mencionado de padres a hijos o incluso entre cónyuges, ¿no? Lo que es evidente es que esta ciudad, por lo que se ve en sus liquidaciones presupuestarias y en su gestión del presupuesto año a año, no tiene esta necesidad recaudatoria. No se entiende este afán recaudatorio por parte de este Gobierno cuando no es capaz de ejecutar el presupuesto más allá de los 135, 140 millones de euros de gasto. Por lo tanto, no entendemos esta obsesión por machacar al bolsillo del vecino. Efectivamente, nosotros estamos a favor de los tributos, porque con los tributos, con los impuestos, con las tasas, con las contribuciones especiales se pagan los servicios públicos. Pero cuando una administración, año tras año, llevamos ya, que yo recuerde, 3 años seguidos, hay esos millonarios remanentes, es evidente que no tiene necesidad de esos ingresos. Y si esa administración no tiene necesidad de esos ingresos porque no los ejecuta, o no sabe, o no puede, o las dos cosas, pues que quizás sea que ese dinero esté en el bolsillo del ciudadano, que lo aplicará a lo que considere más oportuno, que en muchas ocasiones, por no decir que en casi todas, es con mejor criterio que el de la propia Administración. Por lo tanto, nosotros nos vamos a sumar a la petición de que se quede el punto sobre la mesa, porque entendemos que requiere un mayor estudio y un mayor análisis, y en caso contrario, pues votaremos en contra y efectivamente pues presentaremos las alegaciones oportunas, sobre todo para que dentro del margen que permite la ley, que ustedes no quieren aplicar, se bonifique al contribuyente con esos márgenes que sí que permite la propia norma, y no entendemos por qué este ayuntamiento no lo quiere establecer. Nada más, gracias. Gracias, señora Illón. Bueno, gracias por sus intervenciones. A ver, en primer lugar, el impuesto, la plusvalía, la ordenanza de plusvalía que está aún vigente aquí en el ayuntamiento, ha sido siempre legal. O sea, yo no entiendo que no sea legal. Otra cosa es que haya habido una serie de sentencias y que además el propio legislador dijo que iba a modificar la ley de haciendas locales. Es cierto que fue dilatándose en el tiempo y no llegó a hacer esa modificación hasta que ha llegado una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho, oiga, mire, que ya tienen que hacer esa modificación. Pero eso no quiere decir que haya sido ilegal, porque si no, vamos, yo creo que es una opinión un poco así por encima de muy subgéneris, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en esta ocasión en el debate de bajar o subir los impuestos, porque además no es precisamente lo que estamos hablando. Pero siempre que hablamos de bajar impuestos, estamos hablando de que vamos a tocar el estado del bienestar, porque no se nos olvide para lo que se utilizan los impuestos y sobre todo las entidades locales. ¿Para qué se están utilizando los impuestos? Para todos los servicios públicos. Y si no, que se lo digan a la Comunidad de Madrid, por qué baja los impuestos, por qué no cobra los impuestos a determinados sectores y, en cambio, está deteriorando día a día la sanidad, la educación. Pero, vamos, eso no gusta oírlo. Gusta oír siempre a las entidades locales, que somos precisamente el último eslabón de toda la cadena. En cuanto a las críticas del tiempo, pues miren, yo creo que el expediente no es tan terriblemente extenso como para no poderlo estudiar en unos días. O sea, se ha dado con tiempo suficiente. Yo creo que todos ustedes eran conocedores de la nueva normativa, del Real Decreto, del contenido, de esa adecuación que había que hacer a las entidades locales. No es tan extenso ni tiene cientos de artículos como para no poderlo mirar. El informe técnico yo creo que es también bastante claro, incluso el informe económico en cuanto a la repercusión económica y el estudio que se ha hecho en estos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto
Y a la fecha actual, yo creo que se ha hecho pormenorizadamente para que valoren y para que tuvieran una idea. Y si en estos días hubieran hecho alguna consulta o alguna pregunta a los técnicos o a mí misma, pues se lo hubiera contestado. No creo que sea tan extenso y tan complejo como para decir que no hay plazo de haberlo estudiado y de haberlo visto en detalle. Es más, ahora hay un mes para presentar alegaciones y reclamaciones, o sea que hay tiempo suficiente y se pueden presentar las alegaciones y las reclamaciones que estimen convenientes. La reducción de los ingresos está contemplado en el presupuesto. Ya cuando estuvimos viendo en el debate de los presupuestos, pues ya se vio. Y en la estimación que se hizo en ese momento, que ahora está aún más ajustada, lógicamente, porque ya se tienen datos reales dentro de lo que son los datos reales, porque el movimiento tanto de las transmisiones como de las defunciones, como del movimiento inmobiliario, pues todos sabemos que fluctúa. Es decir, siempre son estudios estimativos y lo podemos hacer en una referencia de los meses anteriores, donde se puede hacer un estudio de ver qué ha ocurrido en los últimos meses, pero no quiere decir que sea una foto fija de lo que va a ocurrir en los próximos meses. El resto, pues... Hay que ir terminando, señora Illón. Yo creo que ha quedado claro y les debe quedar claro que es una adaptación del texto al Real Decreto, que no se pretende más con este presupuesto, con este borrador que presentamos, con este proyecto de ordenanza que presentamos, y es, eso sí, adaptarlo al Real Decreto. Y, por favor, revisen, si quieren, la repercusión económica para que vean que no es tan sangrante. Yo creo que el propio Real Decreto que saca el Gobierno en noviembre, si miran la valoración, o sea, la graduación entre los años, la normativa vigente y la normativa anterior, yo creo que lo ven claro. Y además, ¿dónde está haciendo la repercusión? Precisamente, como ha dicho el señor García Muga, en la parte de donde se puede especular, que son las transacciones que haya inferiores a un año o en un breve espacio de tiempo. Y luego, si se fijan en el número de años, precisamente, hay ahí donde baja mucho esta diferencia entre la anterior y la actual, es precisamente para beneficiar, que ya en su día el Gobierno lo estuvo explicando, la ministra de Hacienda lo estuvo explicando, para beneficiar a todas aquellas personas que salieron perjudicadas de la famosa burbuja inmobiliaria a partir del año 2008-2010. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a votar? No, iniciamos un segundo turno de intervenciones. Tienen 2 minutos cada uno. Señora Tejero. Sí, gracias. Pues la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2001 de fecha 26 de octubre de 2021 declaró la inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía en los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2a y 107.4. Debe ser que no es ilegal, que es inconstitucional, pero como en este país estamos empezando a dejar de tener respeto a la Constitución, porque da igual si en los colegios de Cataluña no se da español, da igual, aunque lo diga la Constitución, porque si nos declaran el estado de emergencia y es inconstitucional y da igual, pues también da igual que se declare inconstitucional estos artículos en la ley que regula las plusvalías en los ayuntamientos. ¿Vale? No lo vamos a llamar ilegal, lo llamamos inconstitucional. Yo creo que es hacernos trampas al solitario cuando hay que modificar una ley tantas veces como haga falta para poder seguir cobrando un impuesto. Y luego, señor Muga, cuidado con lo que decimos de especular tanto, porque hay casos particulares que les afectan a muchos y no es simplemente especulación. Tengo un caso muy cercano en el que una persona no pagó plusvalía porque su padre y su madre fallecieron en el mismo año. Y por esa herencia tuvieron que pagar plusvalía. No es solo especular. Hay casos particulares en los que una plusvalía les puede suponer a mucha gente un problema. Así que eso de generalizar, igual que lo de generalizar, lo de quitar los impuestos, no. Vox lo que quiere es ayudar a las personas que están pasando una crisis para que, bajando impuestos, puedan seguir prosperando. Pero evidentemente luego también hay una bajada de impuestos directos. Vamos a ver en estos años cómo se bajan los impuestos directos, porque no se van a poder cobrar, porque la gente no va a poder pagar numerito del coche, porque no va a poder tener coche, porque no va a poder pagar la gasolina. Ese tipo de cosas son los números que hay que hacer, sabiendo que hay que ajustarse y no gastar en cosas innecesarias, como ya haremos en las alegaciones y se pondrá en evidencia en los siguientes presupuestos. Gracias. Muchas gracias. Señor García. No. Señor Muñoz, 2 minutos. Nosotros nos vamos a abstener,
siempre hemos defendido aquí la necesidad de que se recaude por parte de las administraciones públicas. Estamos en las antípodas de Vox, porque nosotros lo que consideramos, gracias a Dios o a quien sea, a alguien hay que darle las gracias, eso es verdad, consideramos que lo que hay que hacer es reactivar la economía. Para que la gente pueda vivir, necesita trabajar. Y para que se fomente la política económica que genera empleo, necesitamos inversión pública. Y la inversión pública tiene que venir de la contribución de todos y de todas. Es verdad que se podían haber estudiado determinados coeficientes reductores, pero nosotros somos unos firmes defensores de que la economía española se impulse, que se genere trabajo, que la gente pueda pagar sus impuestos porque tiene un salario digno y le permite vivir con dignidad. Lo que ustedes proponen solo trae a nuestra tierra miseria y desesperación para la parte más débil de la sociedad. Por lo tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo con ustedes. Coincido en que es verdad que hemos tenido... Ya estudiaremos las ordenanzas, las alegaciones que se presenten y ya estudiaremos en qué casos los coeficientes reductores nos parece bien y en cuáles no. Pero es cierto también que hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar la ordenanza, que aquí, a pesar de lo que dice la ley, estamos todos trabajando casi a completo, que además tenemos auxiliares en el grupo municipal. Esas excusas de mal pagador creo que no son, creo que estamos engañando a los vecinos y a las vecinas. Tenemos claro qué posición tenemos cada uno y cada uno votará en función de lo que quiera, pero hay que acabar en este ayuntamiento con el bloqueo sistemático que siempre se plantea dejar las cuestiones encima de la mesa como mal estudiante. Nosotros nos abstendremos, estudiaremos las alegaciones, pero creo que tiene que avanzar el proceso. Gracias, señor García. Bueno, yo creo que es profundamente demagógico poner un caso concreto de un suceso específico para decir que la normativa se aplica contra las capas más débiles de la sociedad. Evidentemente, esto va para la gente que se dedica a especular con los bienes inmuebles, no se dedica para esos casos. De hecho, hay exenciones fiscales para ese tipo de cuestiones de herencias y este tipo de cosas. O sea, que yo creo que eso es profundamente demagógico. Como lo es la postura de la derecha con el tema de los impuestos. Están constantemente diciendo que hay que bajarlo, pero ¿y de dónde recortamos? Eso no lo dicen. Si se bajan los impuestos, hay que recortar. ¿De dónde van a recortar? ¿Educación? ¿Sanidad? ¿Dependencia? ¿Residencia? ¿De eso quieren recortar? Pues nosotras no. Nosotras queremos que se paguen impuestos, que quien más tiene puede pagar mucho más en los impuestos y que, por tanto, esa es la línea para que haya justicia social y para que haya redistribución de la riqueza. Esa es la única línea que hay que mantener. Además, es que son profundamente cínicos, además de demagógicos, porque proponen bajada de impuestos en la oposición, pero en cuanto entran en el gobierno lo suben. ¿Se acuerdan de la campaña del no más IVA? Que usted estaba en esa época en el PP. No más IVA, no más IVA. Entraron al gobierno y ¿qué hicieron lo primero? Subir el IVA. Por favor, no seamos tan cínicos. No propongamos cosas en la oposición que cuando llegamos a gobernar nos damos cuenta de que no son posibles y de que además suponen un problema en los servicios públicos. Los servicios públicos hay que blindarlos, hay que defenderlos, son los que garantizan la igualdad y, por tanto, hay que financiarlos. Y para financiarlos tiene que haber impuestos y los impuestos tienen que ser progresivos. Y seguimos diciendo lo mismo, que al señor Recuenco le gusta banalizar el tema de los que más tienen y de los que menos tienen. Eso pasa. La lucha de clases existe. Lo que pasa es que a ustedes les va muy bien. Pero en algún momento a lo mejor se da la vuelta a esto. Nada más. Gracias por ajustarse al tiempo. Señor Recuenco. Gracias, señora Illón. Hablarme hoy de la gestión pública concretamente, cuando van a tener una manifestación este gobierno local por ese déficit de los servicios públicos, la verdad es que es bastante chocante, lo que demuestra que crujir a impuestos a los vecinos de Leganés no significa que se presten unos buenos servicios públicos por su parte aquí a los vecinos de Leganés. Le voy a leer lo que le he comentado, el artículo 108.4, ¿no?, que sigue en vigor. Dice, mire, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goces limitativos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. Y aquí aprovecho para contestarle también al señor García Muga. Estamos hablando de que cuando uno compra una casa ya paga el IVA, paga el impuesto de transmisiones patrimoniales,
paga actos jurídicos documentados. Y resulta que cuando fallece, los herederos, que a lo mejor están en una situación de dificultad, llega al ayuntamiento y les cruje a impuestos. Porque es verdad que la Comunidad de Madrid aplica una bonificación del 95%. Por tanto, como se puede aplicar en ese impuesto de sucesiones y donaciones, se considera oportuno y están muy agradecidos los madrileños, y lo vemos en el último resultado de las elecciones autonómicas. Pero, evidentemente, desde un punto de vista municipal también se puede hacer, porque cuando aquí en este ayuntamiento, año tras año, los padres están pagando los impuestos, se están pagando esa serie de impuestos, de verdad, me parece de una manera injusta que se vuelva otra vez a tributar por lo mismo. Y no estamos hablando de las grandes clases sociales a las que se refiere el señor García Muga. Nos estamos refiriendo a vecinos que pueden vivir, pueden ser vecinos suyos y pueden vivir en cualquier barrio de San Nicasio, que han estado trabajando toda su vida para adquirir una vivienda, que les costó mucho pagar ese impuesto de IVA, ese impuesto de transmisiones patrimoniales, ese impuesto de actos jurídicos documentados, y ahora llega este ayuntamiento, que debería ser el que más empatizase con los vecinos, y es incapaz de empatizar con ellos. Llega y les cruje el 100%. Porque lo que se propone en esta ordenanza, sinceramente, lo único que dicen, que a la hora de aplicar las bonificaciones que dicen, es que tiene que vivir usted con su padre, si no, evidentemente, o con sus padres, si no, evidentemente, no sería aplicable esa ordenanza y mantenerse en esa vivienda los 4 años siguientes. Desde un punto de vista práctico, excepción que aplican, ninguna. Bonificación que aplican, ninguna, porque evidentemente afecta a muy poca gente. Señor Illón, me manifiesto lo mismo. Es verdad que desde un punto de vista técnico es irreprochable la tramitación de la licencia. Nosotros nos vamos a abstener en cuanto a esa petición que han hecho de que se quede sobre la mesa, pero creo que esta ordenanza se podría haber profundizado mucho más en la bonificación que se merecen los vecinos de Leganés. Gracias y disculpo por el... Nada, muchas gracias, señor Delgado. Gracias brevemente. Señora Illón, los tributos, al menos en el caso de Leganés, 1/3 del mismo se destinan a remanentes. Es decir, están prediseñados los tributos para que al final haya un remanente en las arcas municipales, y no ha sido una cosa puntual. Llevamos ya 3 ejercicios consecutivos. El gobierno local no ha sabido o no ha podido ejecutar el presupuesto, por lo tanto, no era necesario. Por supuesto que es necesario, lo consideramos, pero ustedes es que no saben en qué gastarlo, o cuando lo gastan mal, porque luego esos remanentes, entre otras cosas, destinan 4 millones de euros en contenedores de basura, que yo creo que ya está bien 4 millones de euros para contenedores de basura. Por lo tanto, vuelvo al argumento inicial. Por supuesto que tributos sí. Hay que pagar todos los servicios públicos que son necesarios, educación, no hay que recortar en nada de lo fundamental. Pero, hombre, cuando tenemos remanentes es que algo fundamental no se está gastando en este ayuntamiento, ¿no? Y no es un poquito. Estamos hablando de 1/3 del presupuesto va a remanente. Es decir, que las diferentes áreas de este ayuntamiento, servicios sociales, educación, cultura, urbanismo, patrimonio, deportes, etcétera, etcétera, consideran que eso que se les presupuesta no es necesario gastarlo, porque por eso van a un remanente. Revisen eso y desen cuenta que a lo mejor lo que tienen que hacer es una mejor gestión y a lo mejor apretar menos al vecino. Y aquí nadie está diciendo, por lo menos de nuestro grupo político, que se eliminen las plusvalías o que se haga desaparecer los tributos. Pero, hombre, dentro del margen que la propia ley, que el propio legislador estatal del Partido Socialista ha permitido que se pueda bonificar, el Ayuntamiento de Leganés no aplique ni una sola de esas bonificaciones, de esos alivios, pues, hombre, yo creo que no tiene sentido. Es decir, podrían ustedes haber aplicado algo, pero no han aplicado absolutamente nada. Y del 15%, pues a lo mejor no el 15%, pero un 10% no han podido ustedes reducirlo. Sinceramente, creo que deberían dar una vuelta y por eso en las alegaciones vamos a insistir en esa cuestión. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señora Illón, 1 minuto para cerrar el debate. Sí, gracias. Vamos a ver, el hecho de que algunos artículos sean inconstitucionales no quiere decir que el expuesto sea inconstitucional. Ahí está la Ley de Haciendas Locales, o sea que una cosa no se puede generalizar de esa manera. La repercusión económica ya se ha realizado en el presupuesto, ya se ha disminuido este ingreso de este impuesto, quiero recordar, pues cerca de un 20%. Si ven el informe del técnico correspondiente, la memoria económica, la disminución de los ingresos supone un 26,9%. O sea, no pueden ustedes decir que no se ha disminuido este impuesto y que seguimos, como dicen el Grupo Popular, como dice, crujiendo a los ciudadanos y ciudadanas. Porque es que no los crujían ni ustedes iguales en el periodo que ustedes estuvieron gobernando. Revisen las ordenanzas y miren las ordenanzas que tenían ustedes. Vamos a ver, ¿en qué crujimos ahora que no crujían ustedes? Porque a mí me parece que los cambios, todo lo contrario, lo que sí hemos hecho ha sido disminuir, por ejemplo, la tasa de basura.
Pero nosotros no estamos crujiendo por encima de lo que crujían ustedes. O sea, que revise un poquito el tiempo, váyase usted tiempo atrás y miren las ordenanzas, porque precisamente en plusvalías lo mismo que la misma ordenanza que tenían ustedes, exactamente la misma. Y el remanente repercute en los vecinos y vecinas, o sea que tampoco hagamos demagogia. De todas formas, gracias a los que den su apoyo favorable y nada, pues buenos días. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar en primer lugar la propuesta para que se quede sobre la mesa este expediente. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? 4 votos de ULEG y 3 de Unidas Podemos Izquierda Unida. 7 votos en contra. 10 del PSOE, 2, señor Morao, 3 de Ciudadanos y 1 de Leganemos. Abstenciones, 1 abstención de Vox, 4 del Partido Popular. Vale, entonces vamos a quedar rechazada esa propuesta y vamos a pasar ahora a votar el expediente. ¿Votos a favor del expediente? 10 votos de PSOE, 3 de Ciudadanos, votos en contra, 4 de ULEG, 4 PP, 3 Unidas Podemos Izquierda Unida, 1 de Vox. Abstenciones, 1 abstención de Leganemos. Queda aprobada la propuesta y levantamos la sesión. Muchísimas gracias.